Hace muy pocos días la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un informe donde advierte por la niñez en riesgo. Niñez que está en riesgo por muchas cuestiones, pero principalmente por accidentes viales que se constituyen, según las estadísticas y según el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, en la principal causa de muerte entre niños y adolescentes de menos de 14 años. Esto está vinculado con algunas cuestiones, algunas causas que vamos a repasar en estas placas en las que hablamos principalmente de lo que señala la Sociedad Argentina de Pediatría. Allí dicen que cerca del 6% de las víctimas fatales por siniestros viales, se estima que la cifra total de muertos en Argentina es de 6.000 por año, es decir que de esos 6.000 el 6% son niños menores de 14 años. El principal motivo que contribuye a que los niños se lesionen o sean víctimas fatales es que son trasladados en vehículos de manera insegura. Solo el 50% de los niños menores de 4 años utiliza las sillitas o los huevitos, a pesar de que son de uso obligatorio y ofrecen un elevado nivel de protección. Es decir, que la mitad, apenas la mitad de los niños y adolescentes que se trasladan en automóviles utilizan las medidas que son obligatorias y que les garantizan su seguridad. Para hablar de este tema, estamos en el living de Telediario con Marcelo Oviedo, que es capacitador en rescate y salvamiento, integrante de IRFT Argentina. ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, realmente alarma esto, ¿no? Que a pesar de que todos sabemos que algo puede salvar la vida, no se esté utilizando para hacerlo, ¿no? Realmente es alarmante la situación, más este informe que se ha publicado, pero a la vez no resulta tan sorprendente si consideramos la cantidad de muertos anuales que tenemos en accidentes de tránsito. No sería de sorprendernos. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado muchas veces, las causas de los accidentes de tránsito están ligadas en su mayoría por el factor humano. Entonces, de pronto que sean estos los números, no resulta tan llamativo dentro del macro contexto, obviamente. Pero sí, la verdad que es lamentable, aún sabiendo las medidas de seguridad existentes y que están al alcance de la mano y que no son realmente medidas costosas. Uno va a un hiper y puede comprar la silla que necesita de seguridad para transportar a su niño. Y es más, inclusive si vemos en el marco legal también está prescripto y no se le da la atención que esto está requiriendo. ¿Qué es lo que establece la ley? Bien, por un lado tenemos la Ley Nacional de Tránsito que está estableciendo que los niños menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero y con el SRI, el Sistema de Retención Infantil, correspondiente a su peso y altura. En tanto que en la provincia de Córdoba también está la legislación vigente. Es más, en Córdoba dice que los menores de 10 años viajan en el asiento trasero, los más pequeños en sillitas o booster como se llaman, que son adaptaciones, y no en brazos. Es que eso es importante destacar también, porque muchas veces vemos a padres que van en el asiento trasero con sus niños, pero los llevan en brazos. Y a la hora del accidente, las fuerzas que se ven involucradas en un accidente de tránsito no permiten sujetarlo. Entonces, lo primero que sale eyectado del vehículo son los niños. Entonces, esta es una medida que hay que tener muy en cuenta. Lamentablemente en el marco de lo que es las sillitas, sobre todo como comúnmente le llamamos. Pero también es importante que en los chicos que ya son un poco más grandes, también se requiere el uso de esta especie de butaquita, ¿no? Que no es la sillita o el huevito tradicional, que es obligatoria y que también es fundamental para que el cinturón pueda prender bien en el chico, ¿no? Exacto. El tema es el siguiente. No solo se trata del bebé, como comúnmente se considera, sino de los niños hasta 10 años o una altura prominente en donde el cinturón de seguridad todavía no trabaja como trabaja para con un adulto. Entonces, estas sillas o acoples que se utilizan según diferentes modelos, algunos que son completamente envolventes, mientras que hay otros que son una silla base, para que el cinturón pueda trabajar como corresponda, es necesario también para un niño pequeño. O sea, estamos hablando de 10 años o menos. Bueno, ¿qué pasa con los mitos asociados, por ejemplo, a cómo se colocan las sillitas? Como estamos viendo, en algunos casos se coloca con el niño mirando hacia adelante, en otros casos
casos la silla al revés, ¿no? Claro, para el caso de los lactantes sobre todo, el comúnmente llamado huevito es el que se adapta al revés, mirando hacia atrás, por una cuestión inercial y de seguridad al momento de la colisión. En tanto que para los niños ya un poquito mayores se adaptan mirando hacia el frente. Pero en esto es importante destacar la precaución en la colocación de este sistema, porque no trata de simplemente sentarlo y cruzarle el cinturón, no, hay todo un procedimiento que es justamente para garantizar que eso suceda. Quienes trabajamos en emergencia hemos visto infinidad de veces los accidentes y cómo quedan por ahí muchas veces los vehículos. Lo que estamos viendo en imagen es fantástico. Pero lo cierto es la gran ventaja que brindan estos sistemas de retención infantil, los SRI, a la hora de la protección. ¿Por qué? Porque su sistema envolvente permite que todo lo que se mueve y se ve involucrado en el momento del accidente no colisione de manera directa con el niño. Y realmente nos ha tocado en oportunidades asistir a accidentes en donde en medio de la chatarra que queda del vehículo, el niño está sin lesión alguna dentro del vehículo. O sea que está garantizada la efectividad de este sistema para proteger la vida de los niños. Seguramente, o sea, siempre entendiendo el concepto también del mito, muchas veces se dice, no, el cinturón igual te mata. O sea, todo tiene que ver con las fuerzas que se ven involucradas y la magnitud del accidente, obviamente, pero sube por encima del 50 y hasta el 70% la factibilidad de sobrevida de los niños dentro de los vehículos. ¿Y contribuye que se haya tornado obligatorio el tener este tipo de sistemas en los automóviles o exigir este tipo de sistemas de seguridad en los automóviles? Contribuye de sobremanera, es cierto. Porque las estadísticas dicen que el 50%, aún siendo obligatorio, no las usa. Exacto, y ese es un punto a tener en cuenta. Las autoridades de control son quienes deben de insistir en esto. De hecho, si vos te fijas, hay en otros países del norte o de Europa, para salir del hospital le exigen al recién nacido con su papá que deben de tener la sillita para sacarlo de la clínica, del centro asistencial donde nació. Todavía estamos lejos de eso, pero ya por lo menos en ruta empezar a exigirlo y empezar a insistir en esto va a garantizar la seguridad de nuestro niño. Porque no hay que contabilizar solo los muertos. Recordemos que en Argentina tenemos por encima de 6.000 muertos anuales en accidentes de tránsito, lamentablemente, y 120.000 heridos. Que esa es la otra cifra negra también que hay que manejar. Y dentro de estos 120.000, si manejamos la estadística, 6% siguen siendo niños. Entonces, esas lesiones de esos 120.000 involucrados se podrían evitar, en el caso de los niños, con el uso de estos sistemas. Bueno, me parecía sustancial, y esto a modo de cierre, pero lo que mencionabas al inicio, muchas veces hemos hablado de los accidentes que son consecuencia, por ejemplo, de la falta de infraestructura vial, que no existan los controles correspondientes y otro tipo de cuestiones. Pero aquí estamos hablando de cuestiones humanas, lo que nosotros hacemos para proteger nuestra propia vida y los de los demás. Así que hay que tomar nota, respetar lo que establece la ley, sobre todo ser conscientes de que la mayoría de las veces no viajamos solos en nuestros autos. Seguramente es lo que insistimos nosotros. La ruta puede no estar en condiciones, pero el factor principal ocasionante del accidente es el hombre, el que está en el volante. Porque si yo tengo una ruta que no está en condiciones, debo de disminuir mi velocidad. Es como cuando viajamos con lluvia. Debemos disminuir la velocidad por una cuestión de seguridad. Es exactamente lo mismo. Y esos son por ahí los factores que no se toman en cuenta. Tenemos millones de formas de contribuir a la seguridad en las rutas y en lo que es la accidentología, pero bueno, depende de nosotros y la concienciación de cada uno. Muchas gracias, Marcelo. Por favor, a ustedes.